Bienvenidos a su canal de matemática. En esta ocasión vamos a demostrar de dónde se obtiene la fórmula del interés compuesto. Para ello hemos preparado una secuencia didáctica para descubrir la fórmula del interés compuesto. Para ello iniciamos colocando el capital C, la tasa de interés R, el interés I, capital final o monto. Supongamos que el estudiante Juan desea ahorrar 1000 soles a interés compuesto en una cuenta de ahorro de una entidad financiera. Con una tasa y la entidad financiera le ofrece una tasa de interés del 10%, o en decimales sería 0,10, ¿no? Y el interés en ese primer año sería el producto, pues, ¿no? De 1000 soles por 0,10. Esto es igual a 100 soles en ese primer año. Luego, el capital final será la suma del capital inicial en ese primer año más los intereses, ¿no? Tendríamos como resultado pues 1100 soles. Simbólicamente podríamos escribir de esta forma: un capital inicial C1 por una tasa de interés R, por un interés en ese primer año por el producto, como se han dado cuenta, el C1, que es el capital inicial de ese primer año, por la tasa. La tasa es 0,10 y lo hemos puesto R, ¿no? Este mismo R que está aquí. ¿Ya? Entonces C1 por R es el interés en ese primer año. Y el capital final será pues la suma del capital inicial C1, ¿no? Más el interés. Pero el interés en ese primer año es C1 por R. Lo vamos a reemplazar. Ahí está. Mira, C1 más el interés en ese primer año sería C1 por R. Ya lo tenemos. Pero ahí no queda, ¿no? La expresión. ¿Qué podemos hacer con estos dos términos que son comunes en esta suma? Se puede factorizar, ¿no? Ya se dieron cuenta que lo que se puede hacer es una factorización. Factor común se obtiene, se saca fuera del paréntesis y luego se divide. C1 entre C1 es 1, pues, ¿no? Más toda esta segunda parte, C1 por R entre C1, se simplifican C1 y o me queda una división de C1 entre C1 es a 1 y me queda solo R, ¿no? 1 por R es R. Entonces, el capital final en este primer año será C1 multiplicado por 1 más R. Ya vamos dando forma a la fórmula general que vamos a obtener al final. Vamos en el segundo año, ¿cuánto será el capital inicial? ¿Se han dado cuenta? El capital inicial no es el mismo que el primer año. Va a ser el capital final del primer año se convierte en el capital inicial de este segundo año. ¿Se han dado cuenta? 1100 y 1100. Entonces la tasa no va a variar, es 10% anual, 0,10, y el interés en ese segundo año, para ese segundo año será 1100 por la tasa, ¿no? Que será igual a 110 soles. Luego, el capital final será la suma del capital inicial para ese segundo año más el interés. Ahí está. 1100, perdón, más 110, que equivale a 1210. Bueno, ahí ya tenemos para ese segundo año el capital final. Simbólicamente podríamos expresar de esta forma. Ustedes saben que el capital inicial para el segundo año es C2.
Pero C2 es el mismo que el capital final del primer año. Entonces lo podemos poner así. C2 es igual C1 multiplicado por 1 más R, ¿no? Es el mismo que esta expresión, ¿ve? Esta expresión es el mismo. Debido a que 1100 es lo mismo que es aquí también 1100. La expresión debe ser también lo mismo. Luego la tasa es el mismo. El interés para ese segundo año es capital inicial por la tasa. El capital inicial es C2 por la tasa. Pero este C2, ya saben a qué expresión representa. Lo reemplazamos. Ya está. C1 multiplicado por 1 más R por R. Esta expresión lo hemos reemplazado por toda esta expresión. C2 por esta misma igualdad que aparece en la primera columna, ¿no?, de esta fila. Es un reemplazo nada más. Ahora vamos al capital final. Capital final, ustedes saben que es el capital inicial más el interés para ese segundo año. Pero no queda ahí la expresión, ¿no? Lo puedes reemplazar, ¿no? Reemplazando el capital para ese segundo año, el capital inicial es C1 por 1 más R. El interés para ese segundo año será C1 por 1 más R por R. Entonces reemplacemos. Ahí tenemos la expresión, ¿no? Ahí está la suma, ¿ve? Este es el capital inicial para ese segundo año y este es el interés en ese segundo año. Pero ahí tampoco queda la expresión, hay un término común en esa suma. La expresión común vamos a factorizarlo, ¿ya? Factorizamos entonces toda esta expresión, queda factorizado, ¿ve? Toda esta expresión. Entonces, para escribir una sola vez C1 por 1 más R, C1 por 1 más R sería el factor, aquí está, quedaría multiplicado por 1 más R. ¿Y de dónde sale ese 1? Dividamos. C1 multiplicado por 1 más R entre C1 multiplicado por 1 más R, si divides esta expresión entre ese factor que hemos obtenido afuera, queda 1. Por eso te sale 1 ahí. Más. Luego, la división de toda esta expresión entre la expresión, el factor común que se ha obtenido, se eliminan, ¿no? Se simplifican porque te sale 1 y quedaría solo R, esta R nada más, y esta es la que queda acá multiplicándose. Pero ahí tampoco queda todavía, ahí aplicamos ley de exponentes, ¿no? Si nosotros tenemos una expresión 1 más R por 1 más R, será igual a 1 más R cuadrado multiplicado por capital 1. Muy bien, esta sería la expresión para ese segundo año. Veamos en el tercer año qué sucede. Muy bien, el capital para el tercer año ya no sería 1000 soles, ¿no? Como en el interés simple. Ya sería 1210. Y este 1210 es el capital final del segundo año. Se convierte en el capital inicial del tercer año. Entonces, la tasa será el mismo. Ahora hallemos el interés multiplicando 1210 por 0,10, que será igual a 121. Ahora el capital final entonces para ese tercer año será la suma, pues, ¿no?, de 1210 más 121, que será igual a 1331. Ahora, lo más complicado, quizás, para ustedes sea trabajar en letras, ¿no? Pero con la explicación se hace más sencillo. Muy bien, reemplazándolo en letras, tendríamos un capital inicial para el tercer año. Será C1 por 1 más R cuadrado. Es la expresión que obtuvimos anteriormente. Es el mismo, mira. Es el mismo. Esta parte, la segunda parte. ¿Por qué?
porque 1210 es el capital inicial para el tercer año. Por lo tanto, el capital para ese tercer año debe ser la misma expresión, ¿no? Capital inicial, ¿no? Veamos ahora. La tasa es el mismo, R. Ahora el interés será el capital para el tercer año por la tasa, por R. Pero reemplacemos C3, ¿a qué es igual C3? Y ya se han dado cuenta. Es C1 por 1 más R al cuadrado. Y luego por R. Esta R es lo mismo que esta R. Solo este C3 lo estamos reemplazando por toda esta expresión hasta aquí. Muy bien. Capital final. Será el capital inicial para ese tercer año más el interés del tercer año. Ahora no va a quedar así la expresión. Reemplacemos. C3 ya saben a qué representa y I3 también ya saben por qué expresión lo vamos a reemplazar. Muy bien, ahí está. Igual que el paso anterior, hay un término común, ¿no? Toda esta expresión es el término común, mire, hasta aquí. Entonces factorizamos y quedaría entre paréntesis. Ya lo hemos factorizado, es toda esta expresión. Entonces para escribir el otro factor sería división de C1 por 1 más R al cuadrado entre C1 por 1 más R al cuadrado, 1, más toda esta expresión, incluido el R, entre este factor solo queda R. Por ello, la expresión quedaría así y reducido, sumando los exponentes, cuando las bases son iguales, 1 más R cuadrado más 1 por 1 más R a la 1 sería 1 más R al cubo por C1. Muy bien, se han dado cuenta que en el tercer año se eleva al cubo. Mira, ¿ve? C3 elevamos al cubo. ¿Ve? Y en C2, en el segundo año, elevamos al cuadrado, ¿no? En el año 3, en el año 2, elevamos al cuadrado. En el primer año, acá hay una unidad, ¿no? ¿Ve? Hay una unidad. Eso nada más es la variación, ¿no? Es la variación, mira. Esa es la variación. Ahora vamos a generalizar a partir de estos tres casos. Entonces, diríamos, un capital en el tiempo t por una tasa r con un interés en ese tiempo t, ¿a qué va a ser igual? ¿Se han dado cuenta, no? Es igual a esta expresión, pero elevado a la t. El capital final en un interés compuesto se va a determinar por el capital inicial, ¿no? Una c que le hemos llamado, multiplicado por 1 más r, todo elevado al cuadrado. Perdón, elevado al tiempo t. Esa sería la expresión o la fórmula para calcular el capital final en un interés compuesto. Muy bien, ese fue el objetivo de nuestro video. Muchas gracias.